a un nuevo capítulo de Beatriz. Vayamos directo a la historia, pero antes de eso, pónganse cómodos. Fuera de la habitación, Evan, que ya había cumplido con el encargo de Alexandro, le comentó mientras le entregaba unos documentos. Ya se ha resuelto lo que me pediste, Alexandro. Él, con su mirada fija en los papeles, pensó por un momento en la joven dama Clara Bandoras, preguntándose si ella se sentiría atraída por Leo. Recordando la personalidad de ambos, estaba seguro de que serían una buena pareja. Sin embargo, antes de seguir con sus pensamientos, se dirigió a Evan. ¿Hay algo más que se necesite discutir? Evan, haciendo una reverencia, respondió: No, nada más, mi señor. Después de despedirlo, Alexandro entró a su habitación y al ver a Chloe le ordenó: Termina rápido, antes de la cena. Chloe, muy preocupada por la tarea que se le había asignado, pensaba para sí misma que nunca antes había rasurado a alguien. La idea de lastimar accidentalmente la cara del archiduque le aterraba, sabiendo que su vida estaría en peligro si cometía un error. Sin embargo, al ver que no tenía otra opción, se armó de valor y trató de calmarse. Intentó recordar cómo debía hacerlo correctamente. A medida que avanzaba en el proceso, Chloe comenzaba a sentirse más segura de sí misma. La tarea no era tan difícil como había imaginado y ya casi estaba terminando. Al verla tan concentrada, Alexandro se sorprendió de que Chloe no estuviera temblando. Él sabía que había sido su solicitud, pero la cercanía de ella lo hacía sentir nervioso. Algo en su mirada penetrante la descolocaba. De repente, Chloe perdió la concentración por un segundo debido a la intensidad de la mirada del archiduque y sin querer le hizo un pequeño corte en la mejilla. El miedo la invadió de inmediato y se apresuró a disculparse temiendo por su vida. Lo siento mucho, exclamó con su voz temblorosa. Al ver la preocupación en su rostro, Alexandro se sintió conmovido. La dulce expresión de Chloe le hacía pensar en lo hermosa que era. Pero al verla arrodillada en el suelo pidiendo disculpas, Alexandro comprendió que no era eso lo que deseaba. Se acercó rápidamente y con un gesto suave la levantó diciendo: Es mi culpa, lo siento. Chloe no pudo evitar sentirse confundida. Se preguntaba por qué él estaba actuando de esa manera, por qué le gustaba mostrar ese lado tan suave y compasivo. Su mente estaba llena de preguntas, y esa tarde, mientras paseaban juntos por el jardín, Chloe, mirando al cielo, le dijo: «El cielo se ve tan bonito hoy». Alexandro, pensativo, le respondió: El cielo es el mismo de todos los días. ¿Por qué piensas que es tan hermoso? Chloe sonrió suavemente y con una mirada soñadora le respondió: «No es el cielo, es la forma en que lo veo». La respuesta de Chloe hizo que Alexandro se sonrojara y no pudo evitar sonreír. Mientras caminaban en silencio, Chloe con timidez le preguntó si tenía tiempo para pasar la tarde de esa manera. Alexandro, al ver su rostro tan cercano y lleno de curiosidad, le contestó: No te preocupes, tengo tiempo. Evan probablemente esté ocupándose de todo. Si me retiro un rato, eventualmente me haré cargo de lo que falte. Sin embargo, un leve sonrojo se apoderó de Alexandro cuando recordó lo sucedido el día anterior. Chloe aún debía afeitarlo y ella había cometido un error, pero él no la dejó disculparse. Al contrario, la había instado a seguir adelante. Chloe, al recordar lo sucedido, se sintió afortunada de que Alexandro estuviera tan ocupado, pues si no lo estuviera, probablemente la situación habría sido muy incómoda. Mientras paseaban por el pueblo, llegaron a una tienda de moda, donde un vestido azul brilló entre las prendas. Alexandro lo miró con atención y no pudo evitar pensar en cómo le quedaría a Chloe. Ese vestido te quedaría muy bien, comentó, mirándola con una expresión pensativa. Chloe, sorprendida por su comentario, observó el vestido. Era realmente hermoso, pero sentía que no sería adecuado para ella. Es lindo, pero creo que es demasiado grande para mí. Y además, si una esclava lleva un vestido tan hermoso, solo terminaría siendo vendida en algún lugar horrible, como me ocurrió a mí cuando fui vendida por Gilbert.
Pero repentinamente, Chloe se quedó pensando, recordando los gustos del archiduque. Ella pensaba que a él le gustaban los varones, por lo que se sorprendió al verlo interesado en un vestido. Se preguntaba si acaso ese vestido le gustaba a él. «Archiduque, ¿tú quizás quieres usar ese vestido?», le preguntó Chloe, sin poder evitar la curiosidad. Al escuchar la pregunta de Chloe, Alexandro se quedó sin palabras, no sabiendo qué responder. La situación era tan inesperada que por un momento ni siquiera pudo articular una respuesta y se quedó mirando el vestido sin poder hablar. Alexandro no podía creer a la pregunta de Chloe, así que le preguntó qué quería decir con eso. «Te pregunté si quieres usarlo», respondió Chloe con una mirada curiosa. Alexandro no podía creerlo. Si alguien le preguntaba si quería usar algo, lo normal sería decir que sí o preguntar si podía hacerlo. Pero ella le había preguntado directamente si él quería usar el vestido. ¿Qué fue eso?, preguntaba Alexandro en sus pensamientos, algo confundido por la situación. Así que muy desconcertado, le preguntó: ¿Qué te hace pensar eso? Chloe, al ver la frustración de Alexandro, sintió preocupación, creyendo que tal vez había cometido un error. Pero la conversación de estos dos fue interrumpida por un niño que lloraba, claramente asustado por haberse caído mientras corría. Chloe, al ver la situación, corrió inmediatamente hacia él para asegurarse de que se encontraba bien. El niño le aseguró que sí, pero ella notó que su rodilla estaba sangrando. Con rapidez, le revisó la herida y al darse cuenta de lo grave que era, le sugirió a Alexandro que lo mejor era aplicar un buen ungüento para detener el sangrado. Alexandro, visiblemente conmovido por la dedicación de Chloe, asintió y lo observó mientras ella sanaba la herida del pequeñito. El niño, agradecido, le dio las gracias a Chloe antes de irse y ella, con una sonrisa, le dijo que tuviera cuidado y no corriera tanto. Alexandro, al verla tan carismática y amable con el niño, no pudo evitar sonrojarse. Chloe, al notar que él estaba tapándose la boca, se preguntaba qué estaba pasando con Alexandro. Algo no estaba bien y la situación se volvía cada vez más confusa para ella. Al caer la tarde, ambos llegaron al castillo del ducado. Chloe estaba preocupada porque Alexandro había permanecido callado todo el camino. Pensó que tal vez se sentía molesto por el dinero gastado en la pomada o en la venda. Pero, ¿por qué habría de molestarse si no lo hizo cuando usó el dinero de apostar? De repente, Alexandro le ordenó que le dijera a Evan que no cenaría esa noche. Chloe, muy sorprendida, le preguntó si él comería por separado, pero él le respondió con firmeza que no, que se estaba haciendo tarde y le pidió que se fuera a descansar. Chloe se preocupó por su actitud y empezó a seguirlo preguntándole a dónde iba, pero él no le respondió. Ella se quedó parada sin entender lo que estaba sucediendo. Mientras el archiduque caminaba, Alexandro vio a su amigo Chris y le ordenó que trajera santos. Mientras tanto, Alexandro, tapaba su rostro sintiéndose abrumado por los pensamientos que lo atormentaban. Ver a Chloe tan cariñosa con el niño lo hizo imaginarla como madre de un hermoso hijo que se pareciera a ella, y no podía dejar de pensar en eso. Se preguntaba qué sería tener una hija que se viera como Chloe, brillante y cariñosa. Imaginaba a Chloe cargando a su bebé, llamándolo con cariño, y de repente, Alexandro sintió que sus impulsos lo sobrepasaban. No tenía el coraje para dormir en la misma habitación con ella esa noche, y mientras tanto, Chloe se encontraba listando la habitación, ordenando la cama del archiduque, cuando encontró un pequeño cofre escondido bajo la almohada. Al ver su lujo, se dio cuenta de que no era una caja común. Se preguntó si tal vez Alexandro lo había escondido por la mujer que conoció. Al abrir el cofre, Chloe encontró el broche de flor que Alexandro le había mostrado cuando salieron al pueblo por primera vez. Chloe no entendía por qué el archiduque guardaba ese objeto tan especial. Por otro lado, Alexandro estaba entrenando, pero
no podía concentrarse debido a los pensamientos que lo invadían. Pensaba en Chloe, en su rostro, en su amabilidad. Se sentía completamente agitado. Su amigo Chris, al verlo tan distraído, le preguntó si últimamente se había sentido cansado, no físicamente, sino emocionalmente. Puedes engañar a los demás, pero a mí no, Dijo Chris, señalando el comportamiento de Alexandro cuando Chloe estaba cerca. Alexandro se quedó en silencio, sin saber qué decir. Chris había notado cómo él siempre sonreía suavemente cuando veía a Chloe y no dejaba que ella abriera la puerta por sí misma cada vez que venía al cuartel. Alexandro, para evitar ser descubierto, respondió con seriedad. Deja de decir tonterías, vamos de nuevo al castillo. Y mientras caminaban, Alexandro no podía dejar de pensar, ¿qué pasará cuando ella se dé cuenta de mis sentimientos? Minutos después, Alexandro entró en la habitación donde Chloe estaba limpiando. Su semblante serio escondía la tormenta de emociones que llevaba dentro. Con un tono frío, le comentó que su amigo Chris padecía una enfermedad en el corazón y por lo tanto le pedía que no hablara con él ni se involucrara más. Chloe, desconcertada, le preguntó si había sucedido algo más, pero Alexandro, como siempre, esquivando la pregunta, respondió que solo tenía un fuerte dolor de cabeza, recordando las palabras de su amigo Chris. Al escuchar eso, Chloe mostró una leve preocupación en su rostro y, con su natural amabilidad, le preguntó si quería que encendiera velas de hierbas cuando tomara un baño, explicándole que éstas podían aliviar los dolores de cabeza. Alexandro, con una ceja levantada, la miró curioso. ¿Eso no es algo que solo usan las mujeres? Preguntó con un toque de incredulidad. Chloe sonrió como siempre lo hacía cuando explicaba algo con paciencia. No, excelencia, las esencias de flores son más comunes entre las mujeres, pero las de hierbas son universales. Le aseguro que hasta el joven Aarón las disfrutó mucho cuando las usó. Las palabras de Chloe cayeron como un balde de agua helada sobre Alexandro. La mención de Aarón encendió algo dentro de él. ¿También le preparabas el baño a Aarón? Preguntó, intentando ocultar su indignación. Sin notar el cambio en su tono, Chloe asintió suavemente y respondió con la misma sonrisa amable de siempre. Claro, él también sufría de migrañas frecuentes. Alexandro no pudo evitar sentir una mezcla de celos y desconcierto. En ese instante, comprendió que para Chloe su cuerpo no representaba nada especial, nada que pudiera desatar alguna reacción en ella. Su frialdad hacia él no era más que rutina y hábito, algo que hacía sin pensar porque lo había hecho antes con otros. Esa idea lo quemaba por dentro. Así que después de horas llegó la noche y Alexandro intentaba distraerse leyendo un libro. Sin embargo, las palabras de Chloe seguían resonando en su mente, junto con la indiferencia con la que ella se movía en su presencia. Frente a él, Chloe escribía concentrada unas cartas para el jefe del departamento de medicina, completamente ajena al huracán de emociones que él sentía. Alexandro decidió dejar el libro a un lado y la observó en silencio. Se sentía atrapado entre la razón y el deseo. Sabía que Chloe no tenía culpa alguna, pero los celos y el anhelo le hacían arder por dentro. Se levantó repentinamente, quitándose la camisa con un gesto brusco. Quería saber si ella reaccionaría ante su presencia, si acaso su cuerpo podía provocarle algo, aunque fuera un atisbo de interés. Pero Chloe siguió escribiendo, inmersa en sus pensamientos, sin siquiera levantarle la vista. Esa indiferencia lo atravesó como una daga. ¿Acaso no soy lo suficientemente atractivo? Se preguntó, sintiendo cómo la tristeza se apoderaba de él. La posibilidad de que Chloe no lo viera como un hombre lo devastaba. Es suficiente por hoy, Chloe. Ve a descansar, dijo con un tono seco, intentando ocultar su vulnerabilidad. Chloe recogió sus cosas sin cuestionarlo, ofreciéndole una ligera reverencia antes de marcharse. La soledad se instaló en la habitación, pero el alivio no llegó. Pasaron las horas y Alexandro, en la madrugada, seguía dando vueltas en la cama. El sueño lo eludía, mientras su mente se llenaba de imágenes de Chloe, de su sonrisa, de su bondad y de un deseo que no sabía cómo manejar. ¿Qué me estás haciendo, Chloe?
pensó mientras miraba al techo, perdido en una batalla que solo el tiempo podría resolver. El insomnio de Alexandro lo llevó a salir a ejercitarse antes de que el sol asomara en el horizonte. Con cada golpe de su espada y cada movimiento, intentaba desterrar los pensamientos que lo atormentaban. Las horas pasaron y su cuerpo reflejaba el esfuerzo. El sudor caía en gotas interminables, marcando la intensidad con la que buscaba calmar su mente. De pronto, una dulce voz muy familiar rompió el silencio. «Archiduque», dijo Beatriz, acercándose con una toalla en sus manos. Alexandro detuvo su espada y giró hacia ella. La brisa matutina jugaba con los mechones sueltos de su cabello, y por un momento su presencia lo desconcertó aún más. Chloe extendió la toalla con la mirada fija en el rostro cansado del archiduque. «Estaba pasando y noté que aún estaba entrenando. Pensé que podría necesitar esto». Mientras él tomaba la toalla, Beatriz no pudo evitar observarlo con cierto asombro. Las gotas de sudor que recorrían su piel destacaban la fuerza física que poseía. Era impresionante. Había estado cabalgando todo el día, atendiendo reuniones y ahora, a esas horas, seguía entrenando. Alexandro, notando su mirada, le habló con suavidad. Deberías regresar a descansar. Debes estar cansada. Beatriz negó con una leve sonrisa. «Estoy bien, excelencia, no se preocupe por mí». Él soltó una carcajada grave pero cálida, que resonó en el aire como un eco acogedor. Eso iba a decirte yo, pero parece que cometí un error. Es tarde, Chloe, es hora de regresar. Cada vez que Beatriz escuchaba esa risa, algo en su interior se encendía. Por muy grave que fuera su tono, la dulzura oculta en su voz hacía que su rostro se sonrojara. No podía creer que un hombre como él, que solo debía ser un caballero fuerte y serio, tuviera una faceta tan encantadora. Sin embargo, ella seguía convencida de que el archiduque sentía interés por los varones. Esa certeza la llevó a imaginar qué tipo de hombre podría ser digno de su amor. Pensaba que seguramente sería alguien tan grandioso y deslumbrante como Alexandro. Mientras caminaban de regreso, Alexandro rompió el silencio. ¿De qué hablaste con Tomás antes? Beatriz, sorprendida por la pregunta, respondió con naturalidad. Hablamos sobre la ceremonia, sobre cómo terminará cuando vayamos a la finca y luego a la capital. Eso fue todo lo que me dijo Trigger antes de irse. Al escuchar el nombre de Trigger, Alexandro sintió una punzada de celos que no logró ocultar del todo. ¿Desde cuándo lo conoces? Preguntó con firmeza. Beatriz recordó el momento exacto y su sonrisa iluminó su rostro. Nuestra amistad comenzó cuando fuimos a las montañas de Nalswan para buscar un antídoto para el Howl, el caballo enfermo. Fue un momento difícil, pero también especial. Desde entonces hemos sido buenos amigos. Beatriz no pudo evitar reír al recordar aquella aventura, y esa risa sencilla y natural hizo que los celos de Alexandra aumentaran. Finalmente, al llegar al campamento, se detuvo de golpe. ¿Te gusta él?, preguntó con un tono grave y directo. Beatriz quedó perpleja. ¿Qué significaba esa pregunta? Miró al archiduque, tan serio como nunca, y pensó que quizás estaba revelando algo importante. Su mente la llevó de inmediato a creer que Alexandro sentía algo por Trigger, y por eso estaba muy celoso. Con cierto temor y sin querer herirlo, le respondió: «No, excelencia, Trigger es una persona increíble, pero no lo veo de esa forma». Al escuchar esto, Alexandro sintió un alivio indescriptible. Sin embargo, Beatriz, sumida en sus pensamientos y recordando un libro de ficción romántica que había leído, comenzó a imaginar una historia de amor entre Alexandro y Trigger. Deseaba que ambos fueran felices juntos y con entusiasmo le dijo: «Espero que ustedes dos encuentren felicidad juntos, excelencia». La declaración dejó a Alexandro atónito. Su mente se nubló y estuvo a punto de tropezar con el suelo. «¿Ustedes dos?», preguntó, tratando de entender. Beatriz, al notar su desconcierto, se apresuró a aclararlo. «Para mí, usted es una persona increíble y alguien digno de respeto. Entiendo que no es algo fácil de mostrarle al mundo, pero no se preocupe, archiduque, no le contaré a nadie su secreto».
El rostro de Alexandro se transformó. La situación era tan absurda que no pudo evitar reír a carcajadas. ¿Mi secreto? Repitió, todavía incrédulo. Beatriz lo miró confundida. Sí, excelencia, sé que está más interesado en los hombres que en las mujeres. Alexandro no podía creer lo que escuchaba. Por un instante, todo le pareció una especie de broma del destino. Chloe, tú realmente no entiendes nada. Pero su risa, a pesar de la confusión, ocultaba algo más. Un deseo creciente de demostrarle algún día que ella estaba completamente equivocada. Alexandro nunca se había detenido a preocuparse por los rumores. De hecho, prefería ser malentendido antes que perder el tiempo aclarando cosas con mujeres que no le interesaban. Hablar con ellas siempre le había parecido un desperdicio de energía, de tiempo, un esfuerzo inútil para algo que no valía la pena. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Beatriz no era como las demás. Ella no solo había malinterpretado su orientación sexual, lo había hecho de una manera tan ingenua y firme que Alexandro no podía soportarlo más. Saber que la mujer que estaba ocupando su corazón pensaba así le quemaba por dentro. Inspiró profundamente, tratando de controlar el fuego que sentía en su pecho, y con voz firme, aunque cargada de una emoción contenida, le dijo: ¿Quieres saber cuál es mi preferencia? Sorprendida por la pregunta, Chloe, sin comprender a dónde quería llegar, abrió los ojos como platos, pero antes de que pudiera responder, Alexandro se dejó llevar por algo mucho más poderoso que su autocontrol. En un movimiento rápido, la cargó entre sus brazos. Chloe soltó un pequeño grito ahogado, más por el impacto que por el miedo. Sus manos instintivamente buscaron aferrarse a los hombros de Alexandro, mientras él la levantaba como si no pesara nada. Al verla tan cerca, con las mejillas teñidas de un rojo intenso por la sorpresa, Alexandro quedó completamente cautivado. Era como si por primera vez realmente la estuviera viendo. Su delicada expresión, su respiración entrecortada, esos ojos grandes que lo miraban con una mezcla de confusión y algo más, algo que él quería descifrar. Sin poder contenerse más, sus labios buscaron los de ella, cerrando la distancia que los separaba. Fue un beso que desbordó todo lo que había reprimido hasta entonces. Deseo, ternura y una pasión que parecía no tener límites. Arrimó a Beatriz suavemente contra el tronco de un árbol cercano, protegiéndola con su propio cuerpo, mientras profundizaba el beso. Sus manos, cálidas y firmes, se posaron en su cintura, sujetándola con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de lo que estaba ocurriendo. Por su parte, Beatriz estaba completamente atónita. No podía creerlo. Él la estaba besando. Este beso no tenía nada que ver con los que había recibido en el pasado. No era frío ni vacío como los que alguna vez compartió con Gilbert, su ex esposo. Este beso era diferente. Era como un saludo íntimo, un lenguaje secreto que hablaba directamente a su corazón. Alexandro parecía transmitirle algo más que palabras. Cada movimiento de sus labios le decía lo que no podía expresar con frases. El mundo a su alrededor desapareció. Solo quedaban ellos dos juntos en un instante que parecía eterno. Beatriz intentó balbucear algo, intentando detenerlo, pues sabía que alguien más podría verlos. Alguien podría, susurró, aunque su voz temblaba más por lo que sentía que por miedo real. Pero Alexandro no se detuvo. Sus labios volvieron a buscar los suyos, firmes, ardientes, como si quisiera marcar este momento en la memoria de ambos para siempre. No me importa, murmuró contra sus labios, su voz ronca y cargada de una sinceridad que le hizo estremecer. Beatriz sentía su corazón latir con una fuerza desconocida, como si quisiera salirse de su pecho. Este hombre, que hasta ahora había sido un enigma para ella, estaba derribando cada una de sus barreras con un simple beso. A pesar de la irrealidad del momento, Beatriz podía sentirlo todo: el calor de sus manos, el latido del corazón de Alexandro contra el suyo, la intensidad de su mirada,
que cuando se separaron apenas unos centímetros para poder respirar. A la mañana siguiente, Beatriz despertó sobresaltada, como si el sueño no hubiera logrado calmar el torbellino de emociones que la invadía. Al abrir los ojos, lo primero que notó fue que la cama de Alexandro estaba vacía. Seguramente ya está entrenando, pensó, intentando convencerse de que todo seguía igual, pero sabía que no era cierto, nada era igual desde aquella noche. Se levantó con rapidez, tratando de ignorar el calor en sus mejillas al recordar el beso. Ella cerró los ojos un momento, como si eso pudiera borrar la sensación de sus labios, el latido frenético de su corazón o la calidez de Alexandro tan cercana. Pero no podía. Era como si aquel recuerdo se hubiera tatuado en su piel. Sin embargo, pronto la realidad volvió a golpearla con fuerza. La gente no perdonaría algo así, no a ella. Alexandro siempre sería el respetado archiduque, intocable en su posición, pero Beatriz, ella sabía bien lo que era ser regañada y juzgada. Recordó a Heidi y todo lo que tuvo que soportar por rumores mucho menos graves. No podía permitirse bajar la guardia. Ella se propuso entonces volver a su rutina como sirvienta, a comportarse como si nada hubiera pasado. Quizás así todo volvería a la normalidad. Cuando intentó salir de la carpa, se cruzó con Alexandro, quien justo estaba entrando. El inesperado encuentro casi la hace tropezar, pero él reaccionó rápido, sujetándola por la cintura. El contacto de sus manos la paralizó por un instante y sus ojos se encontraron en un momento cargado de tensión. Sin embargo, Beatriz se apartó bruscamente, balbuceando una excusa sobre ir a buscar su desayuno. Alexandro se quedó quieto, observando cómo se alejaba apresuradamente. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Aquella distancia que ella imponía era como un muro infranqueable, y con cada paso que ella daba lejos de él, sentía que algo dentro de él se rompía un poco más. Así pasaron los días y Beatriz continuaba evitándolo. Lo esquivaba en cada oportunidad, apenas lo miraba y sus conversaciones eran breves, casi inexistentes. Alexandro, acostumbrado a su trato amable y a la calidez en su mirada, ahora solo encontraba un vacío que lo consumía lentamente. Por las noches, sentado junto al fuego, Alexandro repasaba una y otra vez lo ocurrido. Se recriminaba por haberse dejado llevar, por haber cruzado ese límite que ahora parecía haberlo alejado para siempre de Chloe, y sin embargo no podía arrepentirse. Ese beso había sido el momento más dulce y real que había vivido en toda su existencia. Fue un instante en el que se permitió sentir, en el que el peso de su título y sus responsabilidades desapareció, dejándolo solo un hombre que deseaba amar y ser amado. Pero la realidad era diferente. Ella lo evitaba, y cada vez que pasaba junto a él sin mirarlo, Alexandro sentía que un abismo se abría entre ellos. Se preguntaba si alguna vez ella podría perdonarlo, si volverían a ser como antes. ¿Por qué me está castigando de esta manera?, se decía mientras apretaba los puños con frustración. Pero en el fondo sabía que no tenía derecho a exigir nada. Beatriz tenía motivos para alejarse y él no podía culparla por ello. ¿Qué pasará a partir de ahora que Alexandro decidió cruzar la línea? Y Beatriz se siente muy avergonzada, pero sabe que en el fondo le gustó aquel beso. Ya lo veremos en un próximo capítulo. Espero les haya gustado mucho este video. Este video lo hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, así que todos déjenme su comentario para saber qué es lo que opinan y qué es lo que desean que pase. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.